Listo, ok. Bueno, aquí vamos aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un gusto, un placer poder conectarnos nuevamente por este medio. Hoy tenemos una grandiosa oportunidad, llamamos la bendición de parte del Señor. Contamos con el doctor Rodolfo Franklin Vázquez, quien es director médico del Programa Nacional de Cáncer Infantil de la Fundación Ayúdame a Vivir y jefe del Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital Nacional Benjamín Bloom. Un gusto contar con usted, doctor, por acá. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, estamos en las instalaciones de la Fundación y estamos en la disponibilidad de ayudar a cualquier pregunta que podamos contestar con la información científica que se ha publicado y que tenemos vigente. Yo quiero solo decir una cosa bien importante: el COVID es algo nuevo, todos estamos aprendiendo, pero ya tenemos en claro muchísima evidencia porque se ha publicado muchísimo. Creo que es una de las pandemias donde ha habido más información circulante y que hay muchísima información que tiene muchísima calidad científica, pero hay otra que no es buena información, que son, como dirían en el lenguaje americano, fake news. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Ok. Mire, qué bueno que comienza con eso. Yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor la semana pasada y le comentaba algo que nosotros como ministerio hemos visto en varios lugares de El Salvador. Habíamos tenido la oportunidad de llevar ciertas ayudas a municipios, cantones, y habíamos encontrado que en la población, en una gran parte de la población, hay una gran desinformación, poca información y muy poca educación de lo que tiene que ver con el tema del COVID. Por eso nos localizamos con el doctor para tratar de ayudar a solventar algunas inquietudes. Para eso, doctor, yo quisiera hacerle unas pequeñas preguntas. Yo sé que hace poco ha comenzado a circular un video, que por cierto tiene más de 1 millón de reproducciones en redes sociales, de un joven que sale haciendo un famoso té con aspirinas, con limón, donde él dice que posiblemente es la cura del COVID. Pero realmente a mí lo que me llama la atención es que esta persona dice que el virus, que el COVID es un organismo no viviente que solamente tiene grasa. Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted nos podría decir qué son los virus y cómo funcionan estos? Sí, los virus a mí me parece que son de la naturaleza. Si uno quiere hablar de agentes infecciosos, me parece que son los agentes infecciosos perfectos. En realidad, hablando del COVID, el COVID es un virus ARN, que es una secuencia de aminoácidos. No sé si ustedes se acuerdan del DNA y del ARN, que son secuencias de aminoácidos y que no necesariamente están vivos, sino que son información que de alguna manera, a través de mecanismos específicos, se cuela a nuestras células y empiezan a hacer que las células hagan lo que ellos quieren. Yo creo que el más grande que hay es como los virus de las computadoras. Si uno tiene su computadora funcionando bien y de repente cae un virus y empieza a alterar todas las funciones normales de la computadora. Más o menos eso es lo que hace un virus. Entonces, necesita del ambiente biológico de una célula o de un órgano para vivir y para reproducirse. Y si no lo tiene, no lo hace. En ese sentido, pues, seres vivientes no, pero sí son agentes infecciosos. Son unos agentes infecciosos. Entonces, en base a esto, a mí me gustaría hacerle otra pregunta. Desde que comenzó todo esto, nosotros tratamos de tener algún tipo de información, ya sea pues a través de medios de redes sociales o buscándolo a través de la red, que era lo que teníamos en este momento. Entonces, cada vez que yo salgo, voy a algunos sitios, llámese supermercado, banco, farmacias, y afuera encuentras una como bandejita con, en algunos casos con lejía, otros casos no sé con qué. Algunas veces somos bañados con un ácido llamado cuaternario, con alcohol, ocupamos las mascarillas. Entonces, ¿esto realmente está evitando que el virus se pueda esparcir? ¿Es esto necesario que nosotros lo hagamos? El alcohol cuaternario, así como la lejía, pueden destruir al virus. Porque el virus
el virus tiene una membrana liposomal que se destruye con los jabones, con la lejía y con el alcohol cuaternario. Pero más importante que rociarse de cosas es evitar la diseminación del virus a través de las mascarillas, que funciona, eso es claramente demostrado. OMS, el CDC, todas las agencias que investigan enfermedades infecciosas en Europa y en Estados Unidos dicen que la mascarilla es importante, lavarse las manos es importante, frotarse las manos es importante. En ambientes más contaminados, por ejemplo, los hospitales, sí es recomendable utilizar el rociado de los pies o de los zapatos con eso y el cambio de ropa. Pero en los ambientes donde teóricamente no está tan contaminado, creo que una mascarilla, lavarse las manos, posiblemente limpiarse los zapatos antes de entrar a casa puede ser suficiente para estar haciendo lo más lógico. Pero lo importante es, y aquí viene lo difícil, la disciplina de no olvidar hacerlo. Okay. Tiene que ser algo constante, continuo. No una vez lo hago, otra vez no lo hago. Este virus nos ha enseñado que lo más importante es mantener patrones de higiene constantes. No se puede bajar la guardia en ningún momento. Cuando uno baja la guardia, se compromete a uno mismo y compromete a todos los demás de su familia o a todos los demás compañeros de trabajo en el hospital. Eso sí nos ha enseñado este virus. Ok, le hago otra pregunta relacionada con lo que tú me acabas de contestar. Yo, por ejemplo, habitualmente vengo a mi casa, en la medida de lo posible limpio la suela de mis zapatos afuera, dejo la ropa afuera y utilizamos uno de estos ácidos que te mencioné, lo que es el cuaternario o a veces el alcohol. En mi caso, yo por lo general he visitado farmacias, supermercados, bancos, yo evito las aglomeraciones, por cierto, pero según te entiendo todo este punto, esto sería más necesario si yo estuviera en un ambiente prácticamente como en el que se desenvuelven los médicos, en un hospital, en una clínica. O sea que no está de más, pero tampoco es que sea tan necesario, según entendí. Sí, yo creo que si uno tiene que decir, miren, qué cosas sí tengo que hacer, que está claro es, uno es evitar los hacinamientos, Okay. evitar la cercanía. Se pide 1.5 metros de distancia, 2 metros de distancia entre las personas. Las conglomeraciones sí son un gran riesgo. Y no necesariamente por contacto de algo que quedó ahí como una secreción, porque el virus empieza a morir inmediatamente, queda ahí, se empieza a descomponer, no a morir, a descomponerse, y ya no es infectivo. Pero aquí la clave es el contacto con las gotitas de flu que vienen del estornudo, que viene de la tos. Eso es el riesgo. Ahora, hay un 5% de personas que no tienen síntomas y que te pueden contaminar. Eso significa que son asintomáticos. Por eso, aunque yo sea asintomático y aunque todas las personas sean asintomáticas, si ocupo una mascarilla, el riesgo de transmitir el virus disminuye notablemente. Ahora, ¿qué tipo de mascarilla? Eso es discutible. En un ambiente hospitalario como la que yo tengo ahorita, que se llama N95, porque pues tengo pacientes asintomáticos. En un ambiente no hospitalario, ahí había una gran discusión, servía, por ejemplo, las mascarillas de tela, o no servían. Creo que sí, tienen su uso, y es evitar el flu cuando uno habla. Y estamos hablando del 5% que son asintomáticos. Si alguien tiene síntomas, pues deberíamos de tratar de no ser agentes infecciosos. Si yo tuviera síntomas, y buscar la manera de aislarme. Eso sería quizás la conducta más responsable. Tomarlo personalmente, un aislamiento personal, saber que yo puedo transmitir porque tengo síntomas. Entonces, mi deber es aislarme para tratar de evitar tener más infectados, ya sea en mi casa o en los ambientes abiertos, en colas, en supermercados, en farmacias, donde sea. Ok. Entonces, te escuchaba un poco lo que tiene que ver con la transmisión con el flu, o para aquellos que quizá no lo entiendan, tiene que ver con la saliva, con la expresión.
Yo me he dado cuenta que en muchas casas, muchas familias, cuando van a supermercados, a tiendas, al mismo mercado, y llevan llamémoslo, los alimentos a su casa, muchos toman las bolsas, son lavadas con lejía, son puestas al sol. Hay un sinfín de cosas que la gente está tratando de hacer. Entonces, según lo que creo que te he entendido, las bolsas, o mejor dicho, el virus no podría sobrevivir en un ambiente como una bolsa, en un carro de supermercado o en una ropa, si no estoy equivocado. El virus tiene una capacidad de supervivencia en superficies que varía hasta 3 días, Okay. 4 horas, depende de la superficie. Por eso, esto de limpiar las cosas antes de que las toque la gente en los supermercados, por ejemplo, que le dan a uno para limpiarlas, Sí. por ejemplo, las papetillas, tiene un sentido. Ahora, es claro que a pesar de que está ahí el virus, esa es una de las maneras de menos riesgo de transmisión. Okay. El mayor riesgo es a través de secreción. De la secreción cuando uno tose o estornuda, etc. Por eso es bien importante tener claro que el distanciamiento social es la medida más importante que tenemos. La más efectiva, podríamos decir. Entonces, evitar colas, evitar aglomeraciones, evitar estar juntos. No es el momento de estar juntos, es el momento de cuidar al otro con la distancia. Ok. Y me gustaría hacerte otra pregunta. Llamémoslo así, a través de medios de comunicación o inclusive a través de las redes sociales. Algunos han hablado que este COVID-19, que creo que si me equivoco, por favor me corrijas, forma parte de una familia llamada los coronavirus, ¿no? Algunos pues aseveran que solamente se trata de una gripe un tanto fuerte, que si se descuida puede llegar a eso. ¿Es esto verdad o nos encontramos ante un coronavirus un poco más fuerte que una gripe simple? Te voy a contar un poco, y esta es un poco la experiencia pediátrica, que es una experiencia un poco diferente a las otras experiencias, pero que más o menos se adapta a lo que está pasando. Okay. Este virus puede producir desde síntomas muy leves o hasta personas asintomáticas, el 5% no va a tener síntomas, hasta unos cuadros extremadamente severos. Hay personas que tienen condiciones específicas que los hacen estar en mayor riesgo. Hipertensos. Los hipertensos desarrollan, especialmente los que toman un tipo de medicamentos para hipertensión, un receptor pulmonar que hace que las infecciones en ellos de este virus pueden ser muy graves. Otro tipo de pacientes son los diabéticos, otro tipo de pacientes son los obesos, otro tipo de pacientes son los que tienen inmunosupresión, como los pacientes con cáncer. Otro tipo de pacientes pueden ser los que tienen ya una patología respiratoria, los que tienen enfisema, los que tienen asma. Tienen más susceptibilidad a complicarse, a llegar a ser severos. En medio, entre los que no tienen síntomas y estos severos, que pueden ser más o menos como el 10%, está todo estos en medio que van a tener cuadros posiblemente muy parecidos a la influenza, a la gripe, severos, con mucho malestar, fiebres, dolor de cuerpo, síntomas respiratorios, como todos. Pueden tener hasta una neumonía en medio, pero no sabemos todavía por qué algunos pacientes que no tenían ningún factor de riesgo pueden llegar a progresar hasta ser muy severos y hasta morir. Okay. En ese sentido, es que por eso debemos cuidarnos todos. Ahora, claro que sabemos que hay personas de riesgo y es a las que más tenemos que cuidar. Okay. En los niños se ha hablado muchísimo que los niños han permanecido dentro de esta pandemia en una situación bastante favorable porque generalmente no desarrollan síntomas severos, pero aún ahí el riesgo es grandísimo. En Europa, los niños que presentaron síntomas y que fueron severos, por un dato que me acuerdo que publicaron, era menos del 1%, menos del 1%. Pero en Nueva York publicaron más o menos lo mismo, pero sí publicaron que ellos pensaban que los niños habían sido
habían tenido la enfermedad hasta en un 30% sin desarrollar cuadros muy severos. Había una prevalencia grande. Pero ellos pueden llevar la enfermedad a los abuelos, que son los que los cuidan, a los papás que sean diabéticos, a los papás que sean hipertensos, a los papás que sean obesos. Por eso es que al no conocer cuáles son en realidad los factores que van a determinar que una persona vaya a tener un grado severo, pero sí saber que le da cuenta, sí saber que el hipertenso cuenta, sí saber que le da cuenta, estos son los grupos que tenemos que cuidar más. Ahora, nadie quiere entrar a la lotería de que te toque ser un severo, porque vas a necesitar cuidados intensivos, oxígeno, que es muy complicado en los países, especialmente en los países con bajos recursos como el nuestro. Okay. Te quiero hacer una pregunta basada en lo que me acabas de decir de los pacientes de alto riesgo, los que son de menor riesgo y el grupo intermedio. Te pongo, por ejemplo, el caso mío y de personas que yo conozco que los cambios de clima, nosotros, inmediatamente esos climas que llueve y de repente sale el sol, nos crean como una especie de tipo alergia y comenzamos a estornudar mucho. A veces nos crean una pequeña tos, un lagrimeo, pero siempre se nos presenta con los cambios bruscos de clima. En el caso nuestro, nosotros nos encontraríamos en el caso, por así decirlo, de medio, de alto riesgo o de poco riesgo. O dependería también del caso de lo que me mencionabas de pacientes de presión, con diabetes. En general, las alergias no deberían de dar ningún problema, a menos de que haya un cuadro asmático de fondo. Si uno tiene asma, claro que es de riesgo, porque ya tiene una neumopatía, es un problema respiratorio de base. Y los virus van a llegar a alterar esta respuesta inflamatoria. ¿Qué sabemos un poco más ahora? Miren, sabemos claramente que la primera fase de la enfermedad, que dura una semana, es una viremia, son virus reproduciéndose y los síntomas se parecen mucho a una gripe. Pero en general, después de la primera semana de enfermedad, se dan los problemas graves de dificultad respiratoria y está asociado, los grupos europeos decían a trombosis, o sea que forman trombos que alteran la circulación del pulmón y entonces no se dan buen intercambio, y también a respuestas inflamatorias desmedidas, que una respuesta inflamatoria es cuando el cuerpo descubre que hay una infección, que hay una injuria, y en su gran esfuerzo por liberarse de la infección, empieza a dañar órganos. En este caso, el pulmón es el órgano que más se daña. Es una respuesta que uno mismo crea. Okay. Con eso en la cabeza, pues uno entiende que la mayoría de casos van a tener la gripe, pero no van a llegar a presentar la severidad de la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿cómo saber si alguien tiene la gripe o no? Es bien difícil. Es bien difícil y en tiempo de pandemia, quizás una de las cosas es que deberíamos de tener más pruebas para poder estar seguros de no o no de que no tenemos esto, que tenemos una influencia, porque aquí se pierde un poco de foco que sí tenemos la pandemia, pero los otros virus andan circulando también. Okay. Te puede dar una gripe normal, una influenza, que se parece muchísimo, y si no hacen un momentito, necesito un minuto. Ahora sí, pastor. Sí. Si no tiene uno, si no piensa en todo esto, pues también se comete un error. Pero yo sí creo que si tuviéramos un poco más de pruebas, podríamos hacer que gente esté mucho más tranquila y que gente tome más las medidas que tiene que tomar. Okay. Pero esto, pastor, creo que está enmarcado dentro de las estrategias que cada sistema de salud tiene para apostarle a esto. Pues, y eso es una cosa que es complicada en los países pobres, porque las pruebas son caras. Okay. Desde hace un tiempo para atrás, más o menos creo que desde el mes de febrero, si no me equivoco, en las páginas que había visitado de la OPS y de la OMS, si mal no recuerdo, se declaraba, creo que a partir del mes de febrero, al COVID-19 como una pandemia. Entonces, ¿tú nos podrías hacer un favor y nos podrías explicar qué es una pandemia? Una pandemia es cuando una infección, a mí el COVID me ha llamado muchísimo la atención.
Porque, por ejemplo, hay mucha gente que habla de que es un virus creado, que es una arma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es totalmente falso. El COVID es una mutación de un virus que sucede en China, posiblemente por las condiciones sanitarias de China, posiblemente por el calentamiento global, no lo sabemos bien, que es capaz de ser infectivo y de ser agresivo en la población. Y se expande de una manera increíble. Exactamente el 11 de marzo del 2020 de este año es que se proclama como una pandemia, una infección que está presente en todos los continentes. Habían casos en todos los continentes. ¿Y cómo se produjo tan rápido? Pues se produce tan rápido porque por primera vez en la historia de la humanidad está viajando tan rápido. Hay vuelos directos a Estados Unidos de China, hay vuelos directos a Hong Kong de China, hay vuelos directos a Europa de China, hay vuelos directos a Brasil de China. Y si uno se fija, y hay estudios de esto, los países que presentaron primero casos y más cantidad de casos fueron todos aquellos que tenían vuelos directos y que no tuvieron medidas. So, un ejemplo posiblemente sea Hong Kong, que tenía un montón de vuelos, pero inmediatamente tomaron medidas. Y las medidas fueron muchísimo educación, ellos fue un poco diferente, hicieron muchísima educación, gente muy organizada, muy disciplinada. Claro que hicieron distanciamiento social, claro que hicieron cuarentena, pero lo lograron contenerlo, a pesar de toda la cantidad de vuelos que tenían. Y hay otros que no lo pudieron hacer, por ejemplo, España e Italia, son ejemplos de que se filtró y no se dieron cuenta de que tenían ya los casos ahí. Y por ejemplo, ahora hay muchas versiones, por ejemplo, los españoles están diciendo que en febrero ya andaba circulando el virus. Y la pandemia fue puesta en marzo, entonces, si la población se mueve tan rápido, viaja tan rápido, las enfermedades se mueven así. Esta pandemia, en diciembre, se describe el primer caso en China, se descifra cómo es el virus en DNA. El 12 de enero se hace la secuenciación genómica y China la regala al mundo. China la hizo. O sea, si China hubiera inventado el virus, no lo hubieran hecho. En 30 de enero ya dice que es una emergencia sanitaria, que es de preocupación internacional, y el 11 de marzo es una pandemia. No habían pasado ni 3 meses. Te quiero hacer una pregunta con relación a lo que tú me acabas de responder. Me he dado cuenta que en España ya se reabrieron los aeropuertos, o se abrió uno de los aeropuertos y ya comenzaron a recibir turistas. Tengo entendido que también algunos países también en Europa ya lo están haciendo. En China también ya se hizo. En este lado, llamémoslo de Latinoamérica, que nosotros nos tardamos quizás un poco más en reaccionar. ¿A tu parecer sería seguro que nosotros hiciéramos viajes en este tiempo? Disculpe, pastor, lo perdí un momento, ¿me puede repetir? Okay. Lo último. ¿Tú crees que conforme lo que está sucediendo ahora en Europa, por ejemplo en España, yo tengo entendido que ya se abrió uno de los aeropuertos, ya están recibiendo vuelos internacionales, en China ya se hizo, en algunos otros países de Europa también? Hablemos un poco en el lado nuestro, aquí quizás en El Salvador, Latinoamérica. ¿Nosotros estaríamos preparados para los vuelos en este momento? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que si tú has visto actualmente el número de casos sospechosos es increíblemente alto. Que tenemos hospitales sobresaturados, no tenemos camas. Yo creo que en este momento no sería lo más adecuado. Okay. Porque no podemos manejar ni siquiera nuestro brote interno, nuestro número interno. No sabemos cuánta gente puede venir contagiada y tendríamos por un montón de cosas de derechos humanos que brindar atención a gente que pudiera vivir enferma aunque no fueran salvadoreños. Si no podemos manejar nuestra población interna, creo que haríamos mal en abrirnos. Yo creo que sí vale la pena ser muy solidarios, pero por ahora la solidaridad tiene que ser muy interna. Tenemos que trabajar con nuestra población. ¿Cuál era la pregunta, pastor? Disculpe. No, lo que te decía con relación a lo de la cuarentena. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar gente fuera de la capital.
llevando ayudas y todo. Y para muchos, la cuarentena solamente servía para que el virus desapareciera. Entonces, me gustaría que si tú nos pudieras explicar para qué es una cuarentena, para qué sirve y cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena. No, la cuarentena lo que pretendía es tener distanciamiento social, o sea que no hubiera aglomeración de personas eh, debidas, debidas al trabajo, debidas a necesidades de compras, debidas a necesidad de transporte. Las cuarentenas lo que pretendía era eso, lograr el distanciamiento social. Okay. La cuarentena lo que busca en realidad es que al romperse los contactos, que son generalmente muchos los que tenemos, o sea, una persona en su diario vivir tiene muchísimos contactos con la gente de trabajo, con la gente de un club de fútbol, si juega fútbol, con la gente de su familia, etcétera. Con la cuarentena se evitan estos contactos. Generalmente me quedo yo con el contacto de mi familia porque estoy en cuarentena. Okay. Pero no me relaciono con los del trabajo, no me relaciono con los del club de fútbol, no me relaciono con los que voy al cine. Eso se tiene que romper. ¿Qué pasa al romper eso? Pues el virus no se transmite porque la transmisión es de humano a humano. Así de simple. El aislamiento es diferente. El aislamiento generalmente sucede cuando uno ha tenido contacto con alguien que per se, que uno sabe que es positivo, o cuando uno tiene síntomas y puede estar positivo. Y este aislamiento debería de ser algo muy voluntario, porque uno debería de tomar esto como un deber, de no ser un agente transmisor. El virus no puede por sí transmitirse, no son los seres humanos los que lo cargamos y lo llevamos. Cuando rompen la cuarentena, que es una cosa que se puede discutir muchísimo, no se hace porque el virus no exista, se hace porque posiblemente hay otras cosas en torno, por ejemplo, una economía difícil, gente que está padeciendo hambre porque no se mueve la economía, que son otros temas, pero el virus está siempre aquí entre nosotros y el virus vino para quedarse. Okay. ¿Cuándo vamos a salir de esto? Vamos a salir de esto cuando hay una vacuna y haya una vacunación masiva, o cuando la población poco a poco, esperamos poco a poco, lo que se llama aplanar la curva, nos vayamos infectando, pero tengamos todos la probabilidad de tener cuidados especiales, cuidados intensivos, si fueran necesarios. En ese sentido, los más jóvenes posiblemente nunca lo van a necesitar de cuidados intensivos, pero tienen que ser solidarios con la gente que es más susceptible, con los más viejitos, con las mujeres embarazadas, con las personas que tienen patologías. Por eso, si yo creo que no me voy a enfermar, todavía tengo más obligación de cumplir con esto, porque no estoy pensando en mí, estoy pensando en los que más lo necesitan. Y esto es un sentido de solidaridad que tenemos que llegar a tener todos. Es la responsabilidad. Y es la responsabilidad por nuestros ancianos, por nuestros enfermos, por nuestra gente que necesita ser cuidada de manera especial. Okay. Con relación a lo que tú me apuntabas de que el virus vino para quedarse, es lo que se llama que es una enfermedad endémica, ¿no? Que nos va a acompañar, ¿a eso se refiere? A eso se refiere, nos va a acompañar hasta que todos hayamos pasado por esto. Sí. O sea que realmente, okay, o sea lo que podríamos concluir en cuanto a la cuarentena, que la cuarentena no tenía como objetivo la eliminación del virus, sino solamente bajar lo que se llamaba la curva, creo que de los contagios, es lo que se llama, y poder dar un mejor servicio. No es que el virus iba a desaparecer, sino que iba a servir para bajar la curva y para que nos pudiéramos educar para saber cómo tendríamos que desarrollarnos en este tiempo, ¿no? Exactamente. Okay. Me gustaría hacerte otra pregunta, que es una de las preguntas que más nos ha llegado en este momento. ¿Cuáles serían los síntomas que podría presentarse en un adulto como en un niño? Niños me estoy refiriendo de 10 años para abajo, que son las que nos han llegado. En general, los síntomas más frecuentes, se habla de fiebre,
síntomas respiratorios altos, rinorrea, que son mocos, tos, se habla hasta de diarrea, cuadros gastroentéricos, puede haber hasta conjuntivitis, pero quizás los síntomas que más preocupan son cuando los pacientes empiezan a tener dificultad respiratoria, que es cuando un paciente ya no puede ser manejado en la casa y tiene que ser llevado a un hospital. Si ustedes se dan cuenta, ahorita una de las recomendaciones del ministerio, si uno tiene síntomas gripales, se queda en casa, acetaminofén y loratadina. La mayoría de personas va a estar bien con este manejo, estar en casa, descansar, si es posible, tienen que hacer un aislamiento domiciliar en la casa y va a estar bien. Pero si después de una semana esto persiste, hay que consultar. Y si hay dificultad respiratoria, hay que consultar inmediatamente. Ok, entonces la dificultad respiratoria, según te escuchaba en una de las respuestas anteriores, es que la dificultad comienza a partir de la segunda semana. La primera semana tiene síntomas parecidos mucho a la gripe, pero en sí la dificultad respiratoria, que sería la que pudiera causar trombosis, ¿no? Comenzaría más o menos a la segunda semana, no de inmediato. No necesariamente la trombosis. La trombosis es una de las cosas que se ha encontrado, pero la respuesta inflamatoria generalmente sucede en la segunda semana. Esto puede variar muchísimo, pero yo creo que es importante que la gente sepa que si uno tiene 3 días de síntomas y gripe, y se puede manejar en casa y puede estar tranquilo con acetaminofén y con un antihistamínico, loratadina o algún otro antihistamínico de los que hay en el mercado. Pero tiene que estar pendiente y si de repente tiene dificultad respiratoria, o sea, le cuesta respirar, tiene que consultar inmediatamente. En ese caso, va al hospital, ya hay protocolos, posiblemente le tomen una radiografía, le van a tomar la saturación de oxígeno y van a ver si en realidad es un paciente que se puede llegar a complicar. Ok, entonces en este momento yo desconozco mucho el ambiente hospitalario, no he podido tener acceso porque está restringido. Lo más recomendable sería si alguien tuviera estos pequeños síntomas como la tos, la gripe, la fiebre, es que se tratara por un momento en casa o es necesario que de una vez busque la ayuda médica. ¿Tú qué nos recomendarías? Si él está bien y no tiene ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna comorbilidad, por ejemplo, no es hipertenso, no es diabético, no tiene más de 60 años, pues se puede quedar en casa y tratar de estar tranquilo, relajarse un poco, descansar y tener las medidas en casa. Un aislamiento domiciliario. Ok. Te cuento algo, yo también he escuchado mucha información que circula también en redes sobre los famosos test naturales. Uno es el que te describí, el té de limón con las 3 aspirinas, otro es el té de jengibre con cebolla y limón. ¿Realmente las bebidas naturales calientes ayudan a esto? Ayudan a que te sientas bien, pero no destruyen el virus. El virus es resistente a todo esto. Inclusive ahora, qué sé yo, hay muchos fármacos que se están probando que en los laboratorios ayudarían a que el virus no se propague, pero no sabemos bien cómo va a funcionar en el ser humano, en el microambiente del ser humano. Por eso se toman medicamentos, qué sé yo, tú tomas cloroquina, tú tomas otros antivirales y posiblemente en laboratorio va muy bien. Pero por eso tienen que ser sometidos a estudios continuos, en unas cosas que se llaman estudios de investigación clínica muy bien guiados, donde uno va a determinar si en realidad algún fármaco es efectivo o no. Hasta el momento no tenemos evidencia total de algo que sea completamente efectivo. Hay mucha información que circula, pero con respecto a té y cosas naturales no tenemos nada en concreto. Yo no apostaría por nada de eso. Sí se están desarrollando un montón de nuevas cosas. Sí sabemos que es más complejo que solo tomarse un té. Sí sabemos que si alguien se complica, lo más importante ya no van a ser los té, sino el oxígeno. Necesitamos ponerle oxígeno y en un caso muy grave intubarlo para ayudarle a respirar. Pues son cosas que
poco a poco la gente tiene que darse cuenta que no es tan simple como esto. Posiblemente los que se mejoran con el té, los que se mejoran con, qué sé yo, con ibuprofeno, iban a ser los leves, que de todos modos iban a mejorar. Pero los que se van a complicar no se van a detener por este tipo de medicamentos. Eso es el grupo al que hay que dedicarle muchísima investigación. Por eso, en medicina hay una cosa que es, lo primero es no hacer daño. Si yo no sé si un medicamento sirve para algo y no tiene la lógica de que vaya a servir, mejor no lo utilizo, porque podría hacer daño. Pues nosotros tratamos de no hacer daño siempre. Ok. Entonces ya creo que con una última pregunta, porque ha sido muy interesante el tema, y creo que aún sería de Dios mediante poder hacer una segunda entrevista si se pudiera. Me gustaría por hacerte una pregunta relacionada con las personas mayores, que es algo que nos ha llegado. Por ejemplo, en el caso de una persona que ya ha superado, llamémosle, la etapa crítica del virus, lo que tiene que ver con la dificultad respiratoria, ya ha estado de alta de los hospitales, llega a su casa, esta persona que llega a su casa tiene la probabilidad de transmitir el virus a su familia, o una vez que él sale del hospital, él ya no es una persona que puede transmitir el virus. Es una pregunta muy interesante. Teóricamente, el periodo en que el virus es transmisible son 14 días. Ok. Posiblemente se habla de que no es transmisible 14 días después, que ya no tiene síntomas, para estar bien seguro. Especialmente si alguien ha tenido síntomas graves. Si alguien ha tenido síntomas leves, pues los españoles en un momento decían que después del 5.º día de haber tenido la última vez síntomas, si habían sido leves, ya no era transmisible. ¿Cuál sería la mejor manera de medirlo? Tomar PCR, y saber si son positivos o no. Quien sea negativo ya no lo transmite, eso está seguro. Pero además de complicado, carísimo, no es práctico. Yo creo que lo más práctico es, si una paciente ha estado en el hospital y ha estado grave, tiene que estar 14 días aislado. O con medidas, con su mascarilla y todo. Y así estamos seguros de que ya no va a transmitir el virus. Okay, pero entonces, como te digo, dígame. En otros lugares toman 2 PCRs, y si 2 PCR están negativas, ellos casi están seguros que ya no transmiten el virus. Ok, te hago una pregunta sobre una que te iba a hacer. ¿Qué es un PCR? PCR. El PCR no es una, es una, es una prueba. Una medida de carga viral. No es la proteína C reactiva, porque es un examen que es de inflamación. No. La PCR es una medida de carga viral, una secuenciación que te mide la carga viral, si tienes el virus o no. Es diferente. Okay. ¿Y eso se realiza aquí en el país? Sí, se está haciendo en el país. De los exámenes que más se está utilizando, que es el que se ha utilizado más. ¿Tiene sentido hacerlo? Sí, muchísimo. O sea, es el gold standard. Y te ayuda pues ya no lo transmite. Okay. Se nos cortó la parte donde nos decía de la prueba, del PCR. No sé si nos la podrías repetir. En realidad, PCR es Polymerase Chain Reaction, así es en inglés. Okay. Es una de polimerasa. Y lo que busca es el virus, la secuencia del virus, la que yo te decía, esa secuencia, si la tienes, tú lo puedes transmitir. Si ya no lo tienes, pues no. Generalmente se busca, actualmente aquí en El Salvador se está haciendo en la faringe y en nasofaringe, o sea, te meten un hisopo especial y esa secreción es la que van a secuenciar. Ok. Entonces, si tú la tienes negativa, pues ya no lo transmites. Ok, listo, doctor. Bueno, por nuestra parte, quizás hasta ahora son un grupo de preguntas que teníamos. No sé si usted gustaría hacer algún comentario final, alguna recomendación, lo que tiene que ver tanto para adultos como para niños. Voy a meter aquí una cosa que me interesa a mí.
A mí me preguntan qué pasa con los niños con cáncer, porque yo trabajo con niños con cáncer. Y en realidad, ni en El Salvador ni en el mundo les ha ido mal a los niños con cáncer. Tenemos una hipótesis. Los niños con cáncer, desde que les damos el diagnóstico, viven en cuarentena, en aislamiento, usan mascarillas, se vuelven disciplinados, se lavan las manos, no comen en la calle. Y entonces nos enseñan cómo se tiene que vivir en una cuarentena. Muchos sufrimos porque tenemos ya 3 meses de estar en cuarentena. Algunos de mis pacientes tienen 2 años, otros tienen 5 años de estar viviendo así. Y lo hacen muy bien. Y lo hacen por ellos. Hola. Ahora sí te escucho. Sí, entonces, yo creo que tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender muchísimo. Okay. Tenemos que aprender que algunas cosas que aprendemos eso no tienen muy poco valor. Vivir en aislamiento es difícil, vivir en cuarentena es difícil, pero se puede hacer. Hay que hacerlo. Por eso los niños con cáncer nos enseñan muchísimo en este tiempo de esta pandemia de COVID. Nos enseñan muchísimo. Hay que aprender. A mí me pasó algo chistoso, que un niño con cáncer me dijo, mire, aquí todos tienen cáncer, todos andan con mascarilla. Yo le dije, no, lo que pasa es que estamos... es que no, yo pensé que todos estaban enfermos, me dijo yo, ya nadie me decía nada. Entonces lo entendí. Para él se siente muy bien, o sea, se siente muy bien al vernos a todos con mascarilla. Vernos en su mundo. Es un mundo difícil, es complicado, pero ellos se adaptan y son felices. La clave es adaptarnos y entender que tenemos muchísimas cosas por las que tenemos que dar gracias. Estamos bien. Ahora hay que ser muy disciplinados, la sociedad, todos tenemos que aprender a ser disciplinados. Ok, entonces, antes que todo, doctor, queremos darle las gracias por la oportunidad que nos da, por el tiempo que se toma. Sabemos, yo lo digo de primera mano porque he tenido la oportunidad de ir a la fundación, estar ahí en la sala donde se atienden los niños. Y sé que el tiempo apremia mucho, pero le agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que se ha tomado en podernos ayudar a transmitir esta información hacia la población. Sé que para muchos en este momento hay muchas respuestas que necesitaban escuchar en las palabras que usted nos ha dicho. Mucha gente podrá ser ubicada. Y sobre todo lo importante es que en este tiempo donde hay tanta información al alcance, pareciera que es cuanto más desinformación hay. Creo conveniente siempre poder acudir a personas que saben del tema, saben cómo manejarlo y que conocen más que cualquiera que pueda subir videos relacionados a que no tengan que ver con el estudio. De todas maneras, quiero agradecerle y cualquier persona que nos escucha, que estuviera interesado en este tiempo, ser un padrino y poder llevar ayudas a la Fundación Ayúdame a Vivir, no sé cómo podría hacerlo, si hay algún número de teléfono, con quién tendría que comunicarse, o se hace todo directamente a través de alguna cuenta. Tenemos cuenta, tenemos Facebook, tenemos sitio en internet, tienen que buscarlo como ayudameavivir.com.sb. La fundación hemos estado trabajando de manera casi normal con todos los pacientes. Nosotros trabajamos con los niños del Hospital Bloom. Nuestros pacientes son los niños del Hospital Bloom. El cáncer no se ha detenido. Hemos tenido la misma cantidad de casos, hemos cumplido los mismos tratamientos. Gracias a Dios no nos ha pegado tanto en los niños, pero sí tenemos la urgencia de seguir adelante. La crisis para nosotros más adelante va a ser una crisis económica. Necesitamos apoyo, si pueden ayudarnos, sean padrinos. Lo que ustedes ven va a salvar la vida de un niño con cáncer y vale la pena este proyecto. Es importantísimo que sepan que todo lo que ustedes dan va directamente para los tratamientos de los niños. Los niños no se pueden quedar sin tratamientos porque sin tratamientos están condenados a no curarse y no lo vamos a aceptar nunca. Tienen que tener los tratamientos siempre disponibles, las 24 horas 24 horas no, pero la mayoría del tiempo disponible del día, pero todos los días del año.
Nosotros ponemos quimioterapia desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Muchas veces es difícil en pandemias, pero se ha podido hacer. Entonces hay que seguir haciéndolo. Bueno, doctor. Bueno, como le repito, ha sido un gusto poder contar contigo. Realmente valoro mucho lo que tú haces para aquellos que nos escuchan. Como lo dije anteriormente, hemos tenido la oportunidad junto con mi esposa de conocer el trabajo que de primera mano está haciendo la fundación, el trabajo que hace el doctor Roberto Vázquez, y les puedo decir que vale la pena. Si usted tiene la oportunidad de acercarse a alguna institución financiera, más adelante trataremos de publicar el número de cuentas donde usted pueden hacer sus donativos o llamar a los números que también les daremos para que puedan conocer un poco más a fondo las necesidades que se tienen. Por nuestra parte también, pues como ministerio también tenemos un programa, estamos desarrollando un programa de apoyo también para la fundación, por si también pues quisieran comunicarse con nosotros. Nuevamente, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, cuente con nuestras oraciones. Estamos orando por el cuerpo médico en El Salvador, por ustedes como fundación, y esperamos en el Señor pues seguir trabajando juntos a la medida de lo posible. ¿Oye? Muchísimas gracias por todo el tiempo que se ha tomado estar aquí. Muchas gracias, pastor, y buenas tardes. ¿No? Muy buenas tardes.